Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización de esta jornada, principalmente a Fernando Fernández por la invitación para estar hoy aquí. La verdad, para mí es un privilegio. Y bueno, voy a hablar un poco sobre la epidemiología y el control de la transmisión de patógenos entre fauna silvestre, principalmente ungulados silvestres, y el ganado. Sobre todo desde el punto de vista de la ciencia. ¿Qué es lo que se está haciendo y cuáles son los conocimientos actuales? Sabéis que hay mucha problemática con algunas... Quita un poco esto, ¿no? A lo mejor hay que quitar este. Y a ver, ahora. A ver, sí. Ahora sí. Vale, de esta forma la presentación se estructura en una introducción donde vamos a hablar sobre la interfaz. La interfaz es la interacción entre la fauna silvestre y el ganado. Voy a dar unas nociones muy básicas sobre la tuberculosis como modelo de infección compartida, en la que después el compañero Óscar va a incidir un poco más en temas de diagnóstico y demás, y problemáticas a nivel de Castilla y León. Y vamos a ver en qué afecta sanitariamente la biodiversidad de hospedadores a las cuestiones sanitarias. Y la parte central será cómo estudiamos estas interacciones, qué diferentes métodos y qué es lo que hemos llegado a ver. Para terminar con las opciones de control que tenemos para prevenir esa interacción. Vale, empezaré con la introducción. La interfaz es un concepto que engloba la interrelación de humanos, animales domésticos y fauna silvestre que comparten en el ambiente. Está muy relacionado con la sanidad, por ejemplo en One Health, ya que intenta unir esfuerzos entre sanidad humana y sanidad animal ante nuevos eventos epidemiológicos. ¿Vale? Entre todos los grupos que componen la interfaz se crea una red de conexiones que permiten la adaptación y la evolución de nuevos patógenos. Por eso siempre tenemos que estar en constante vigilancia. ¿Vale? La situación en la península ibérica parte de la elevada biodiversidad, que ya lo hemos visto, debido a la gran variedad de usos tradicionales del territorio, principalmente gracias a los sistemas agrarios y forestales. Para conservar estos sistemas, junto al medio ambiente y a la fauna silvestre, es necesario el estudio y la gestión, obviamente. Como también se ha dicho a lo largo de esta mañana, la situación de los ungulados silvestres en la península ibérica ha cambiado en las últimas décadas, y es que se ha visto un gran aumento de las poblaciones de estos ungulados, principalmente de ciervo y jabalí. Esto ha sido debido a los cambios en los usos del suelo y las prácticas agrícolas, a los cambios en la demografía humana, al proteccionismo, a la ausencia de depredadores, principalmente en el centro y sur de la península, pero sobre todo al auge de los intereses cinegéticos. Esto ha sido mediado por el uso de vallados y suplementación alimentaria, que normalmente ha dado lugar a situaciones de sobreabundancia, cuando se han superado los límites admisibles de carga a nivel ecológico y a nivel sanitario de cualquier sistema. Por dar un dato, desde 1980 a 2011 se ha incrementado la abundancia de jabalí en un 719%. O sea, es una auténtica locura. Y esta tendencia no es solo particular de España, sino que en el resto de Europa, no lo veis muy bien, pero cada línea de estas es un país, y lo que está marcando es la tendencia ascendente de las poblaciones de jabalí en toda Europa. Algo similar está ocurriendo con el ciervo, aunque no es tan llamativo como con el jabalí. Muy bien, volviendo a la península ibérica, sabéis que existen grandes cotos cinegéticos en proximidad, compartiendo el mismo territorio que la ganadería extensiva. De hecho, muchas ganaderías extensivas se han convertido también en cotos de caza mayor. Por lo tanto, sabemos que el contacto existe, pero no sabemos cuánto es, cómo sucede, dónde ocurre, ni qué repercusiones sanitarias puede tener. La interfaz entre ganado y fauna silvestre es una fuente de conflictos por numerosos motivos. En este caso nos vamos a centrar en las infecciones compartidas, que pueden ser de doble dirección, tanto del ganado a la fauna como de la fauna al ganado. Esto tiene importantes repercusiones para los sectores de ganadería, caza,
sanidad y conservación, puesto que también puede afectar a terceras especies, como tenemos aquí el lince ibérico. Y es que los reservorios silvestres, esa fauna silvestre que es capaz de mantener las infecciones, tienen especial atención en las últimas décadas debido a enfermedades como la influenza aviar, las pestes porcinas, africana y clásica, o la tuberculosis bovina. Muy bien, nos vamos a centrar en la presentación en la tuberculosis como modelo de infección compartida, pero podría ser extrapolable a otras de las infecciones, lo que vamos a hablar. Elijo la tuberculosis porque en principio es una infección que está muy extendida en los ungulados silvestres y además porque su erradicación se considera prioritaria en nuestro país. Muy brevemente, la tuberculosis es causada por Mycobacterium bovi y miembros relacionados del complejo Mycobacterium tuberculosis, que afecta a una gran variedad de especies domésticas y silvestres. Debido a su potencial zoonótico y a las graves pérdidas que causa en ganadería, es objeto de control en la cabaña bovina de todos los países desarrollados. Sin embargo, cuando la infección es mantenida por reservorios silvestres, los programas de erradicación tienden a fracasar. De hecho, hay reservorios silvestres reconocidos en Europa, como son el tejón en las Islas Británicas, el jabalí en la península ibérica y varias familias de cérvidos en diferentes regiones europeas. En España, gracias a los programas de saneamiento, mediante diagnóstico y sacrificio, la incidencia de rebaños positivos se redujo desde el 12% en los años 80 al 1% actual. El problema es que llevamos una década sin bajar de ese 1,5% actual y, de hecho, desde 2014 ha habido una tendencia al alza. Como vemos en este mapa, donde el color rojo son los municipios con mayor incidencia, vemos que el programa no avanza igual en toda la península ibérica. Avanza mejor en el norte y en las islas y se ha quedado muy estancado en el centro y sur. Algo similar ha ocurrido en Francia, aunque actualmente esté declarado como oficialmente indemne, tiene casos de tuberculosis y muy pronto va a dejar de ser indemne, como también ocurre con Inglaterra. Sobre todo el sur de Inglaterra y Gales tienen incidencias altísimas, ya podéis ver que en torno al 6-7%. Muy bien, los hospedadores de la tuberculosis, en principio tenemos que decir que el ganado bovino sigue siendo el principal reservorio de tuberculosis para el bovino, pero a pesar de ello, la tuberculosis también está presente en cabra, oveja y cerdo, aunque no existe información oficial ni existen controles específicos para testarlo a nivel nacional. Esto es un grave problema que habrá que abordarlo de alguna forma. El ciervo, el gamo y el jabalí son las tres especies de ungulados silvestres que conforman un sistema multihospedador en el medio natural y que son capaces de mantener la infección por sí mismos. A pesar de que el jabalí es el principal reservorio silvestre, con prevalencias de en torno al 52% de positivos, el ciervo y el gamo, con prevalencias medias del 15%, pueden ser reservorios importantes donde sean muy abundantes. Vale, la información científica que vincula actualmente a los ungulados silvestres como fuente de infección o reinfección para el ganado son que comparten los mismos tipos moleculares, tanto ciervo, jabalí, gamo y vaca. Existen asociaciones espaciales significativas entre las altas densidades de ungulados silvestres y las zonas con mayor incidencia de tuberculosis en bovinos. Y un estudio también que es muy llamativo de cómo puede influir la fauna silvestre en la tuberculosis fue en el Parque Nacional de Doñana, donde se redujo la población de jabalí al 50%. Pues con ese 50% de descenso se vio una reducción de la incidencia de tuberculosis en bovinos del parque en los 2 años siguientes. Muy bien, he traído un estudio que viene muy a cuento del tema de esta jornada, y es cómo afecta la diversidad de hospedadores en el mantenimiento y transmisión de la tuberculosis. Y es que hay un amplio debate
científico de cómo puede estar afectando la mayor diversidad de hospedadores o la mayor diversidad de especies en la afección de las enfermedades. Hay muchos científicos que hablan de un efecto de dilución, es decir, cuando tenemos más número de especies, pues en principio se debe de diluir la enfermedad. Quisimos comprobar qué ocurría en nuestro sistema epidemiológico y resultó que observamos un aumento del 49% de la transmisión de tuberculosis en las fincas donde teníamos más especies de hospedadores. Es decir, en las fincas donde tenemos ciervo, gamo, jabalí, vaca, cabra, tienden a ser las más prevalentes de todas. De esta forma no apoya el efecto de dilución, posiblemente porque nuestros sistemas no son totalmente naturales, obviamente, y porque la tuberculosis es una enfermedad crónica de carácter multihospedador, es decir, que se siente a gusto con muchas especies. De aquí podemos sacar la importancia de la vigilancia sanitaria en áreas con varias especies de hospedadores. Al dividir esta competencia por especies, vemos que el jabalí siempre es la principal especie implicada en todas las transmisiones, con lo cual es la especie clave en todos los escenarios epidemiológicos respecto a tuberculosis. Muy bien, voy a pasar a la parte del estudio de las interacciones entre fauna silvestre y ganado doméstico. Podríamos dividirlos claramente en métodos de campo y métodos moleculares. Solo me voy a centrar en los métodos de campo. Los moleculares son muy complejos y no vienen a cuento para esta jornada. En los que tendríamos una metodología clásica, que es por observación directa o mediante encuestas, que al final es observación directa, pero preguntando a ganaderos, a cazadores, o mediante datos epidemiológicos de bases sanitarias o de bases de abundancia de ungulado. Y tendríamos también los métodos innovadores, como podría ser el fototrampeo, el marcaje de fauna mediante collares de radioseguimiento o imágenes de alta calidad mediante vuelos no tripulados o mediante imágenes satélites para ver esas interacciones. Un ejemplo, por ejemplo, de los estudios con datos epidemiológicos podría ser este de factores de riesgo de tuberculosis a nivel de granja de rebaños bovinos, en los que se utilizaron una serie de datos sanitarios, demográficos y de gestión de ganado y fauna silvestre, y lo que se vio es una asociación espacial entre la densidad de ungulado silvestre y la incidencia de tuberculosis en bovinos de la provincia de Ciudad Real. Es decir, correlacionaba perfectamente donde más jabalí y ciervo teníamos, eran exactamente las explotaciones con la alta incidencia. Esto mismo se ha visto también en Francia actualmente, es un trabajo recién publicado, y lo único es que a ellos también entra en juego el tejón, además del ciervo y el jabalí. De hecho, Francia va a ser un país que en las siguientes décadas posiblemente va a tener muchos problemas con esta enfermedad. Nada, se ve también una correlación muy directa entre la incidencia en fauna silvestre y en ganado. El problema de estos estudios clásicos es que realmente nos dan asociaciones espaciales, pero a gran escala. No llegamos a saber a nivel de campo qué es lo que está ocurriendo, dónde están siendo esas interacciones, cómo se están transmitiendo y en qué época. Por eso, utilizar el fototrampeo, que yo creo que prácticamente todos sabéis en lo que consiste, son unas camaritas que sacan la fotografía al pasar un animal por delante, también pueden detectar calor y sacan fotografías. Este tipo de estudios, por ejemplo, estos son los lugares en los que colocamos las cámaras de fototrampeo, y una de las cosas buenas que tiene esta metodología es que podemos ver los patrones de actividad de cada especie y podemos ver dónde solapan su actividad y el momento en el que es más probable que se transmitan patógenos. De hecho, vimos que hay un mayor uso entre fauna silvestre y ganado, sobre todo en comederos y en charcas por todas las especies, y especialmente durante la estación seca. Estoy hablando de estudios en Castilla-La Mancha, Andalucía. O sea, son sistemas un poquito diferentes a lo que tenéis por aquí. Nos llamó la atención que en realidad tan solo tuvimos 10 interacciones directas frente a 9.000 interacciones indirectas. Una interacción directa era en la que salían las dos especies en la misma fotografía.
Y una interacción indirecta, planteábamos una ventana temporal que eran de 10 minutos y veíamos cuándo entraban una especie antes que la otra. Pues fijaros, las poquitas interacciones directas frente a la cantidad indirecta. De estas indirectas, el 66% se produjo en puntos de agua y la mayoría de este 66% fue en verano y en otoño principalmente. Otro tipo de metodología para medir estas interacciones sería el radiomarcaje. En este caso hemos utilizado collares de radioseguimiento para marcar jabalí y vacas, ¿vale? Se hizo principalmente para ver qué ocurría con nuestro principal reservorio silvestre, el jabalí. Y es que el uso del hábitat y las interacciones interespecíficas nos pueden permitir evaluar el riesgo local de transmisión. En este sentido, el objetivo de este estudio fue evaluar las interacciones espaciotemporales y las implicaciones asociadas a la tuberculosis en el Parque Nacional de Doñana. Fijaros que esto no es un entorno cinegético, es un parque nacional. Y bueno, este es el mapa del Parque Nacional de Doñana. En rojo veis los territorios de campeo del jabalí para 44.000 localizaciones y en azul los territorios de campeo para vacas con 47.000 localizaciones. ¿Vale? Y estos son los mapas de interacción espacial entre ambas especies. El color negro indica mayor interacción entre ambas especies. Como podéis ver, son mucho mayores esas interacciones en verano y en otoño. Y de hecho, se observaron mayor índice de interacción en los puntos de agua permanentes durante esas estaciones. Estos resultados sugieren que los puntos de agua permanentes actúan como potenciales focos de transmisión de tuberculosis en ambientes mediterráneos. Y además se pueden inferir medidas concretas de gestión para reducir las infecciones. O sea, esto en el año 2012 no lo teníamos nada claro, ahora tenemos la total seguridad que al menos en ambientes mediterráneos sucede así. Además hemos ido a muestrear esos puntos de agua y el 10% de ese agua no ha salido positiva por ADN a la bacteria. Bueno, otra metodología de unos compañeros ingleses puede ser el colocar collares de contacto, es decir, cuando tú tienes dos animales marcados y cuando un collar se acerca a otro, registra ese contacto, ¿vale? De esta forma podemos tener la red social, o como también nos gusta llamar, el Facebook de la tuberculosis, ¿vale? En la que vemos cómo cada especie principalmente está contactando entre ellos y apenas hay contactos directos, es decir, tiene que haber contacto indirecto, es a partir de charcas, a partir de comederos, a partir de algo. No, por ahora no hemos visto el momento en el que un ciervo va y le da un beso a una vaca. No lo hemos visto, no existe ese contacto directo. Y es que esto es importante porque con la tuberculosis, Óscar, nosotros lo hemos estudiado de siempre, tiene que ser totalmente directa. Pues a partir de 2013, que salieron publicados los artículos de epidemiología ambiental, se sabe que vive en agua y que es capaz de contagiar. Entonces es algo que bueno, los ingleses todavía andan discutiéndolo, pero en nuestro sistema ocurre así. Y bueno, la última parte de metodología para estudiar este tipo de interacciones sería mediante las imágenes de alta calidad. En este caso hicimos un estudio que bueno, fue parte de mi tesis doctoral, que titulamos muy exóticamente como uso de aviones no tripulados para estudiar la abundancia local de ungulados, importancia en la epidemiología ambiental. Y es que los sistemas ecológicos y epidemiológicos complejos que determinan la transmisión de patógenos deben de ser estudiados desde una perspectiva multidisciplinar e innovadora. En este sentido, los aviones no tripulados, también conocidos como drones, nos podrían dar información sobre el patrón espacial de distribución de los hospedadores, que obviamente nos puede dar algunas pistas de los factores determinantes de la transmisión. En este sentido, como resultado, vimos con los vuelos no tripulados se avistaron un total de 3.149 ungulados, y estos son los mapas de distribución y abundancia predichos para todo el Parque Nacional de Doñana. Como vemos, los mapas son muy parecidos para el ciervo, para el gamo y para la vaca. De hecho, hubo correlaciones entre todos ellos.
Esto quiere decir que utilizan prácticamente los mismos recursos y quiere decir que esos recursos conllevan agregación y posiblemente transmisión de patógenos, como veremos ahora después. Como enfoque metodológico, estas imágenes obtenidas por los drones nos permiten identificar los determinantes ambientales de la abundancia de hospedadores a una fina escala espacial y son los que nos dan las pistas para después ir a tomar muestras del ambiente. Bueno, como dato de sanidad, todos los animales que se muestrearon durante la última década en Doñana, obtuvimos una prevalencia por cultivo bacteriológico del 56% en jabalí, que es auténticamente el récord mundial para esta enfermedad. O sea, no hay ni las zarigüeyas de Nueva Zelanda, ni los ciervos de cola blanca de Estados Unidos, ni los tejones de Inglaterra, ni los búfalos de Sudáfrica alcanzan estas prevalencias. El 36% en ciervos, que era altísimo, el 18% en gamos y el 9% de incidencia anual mantenida en bovinos. O sea, imaginaros lo que es esto. En el Parque Nacional de Doñana. Pues lo que... 56% en jabalí, 36% en ciervo, 18% en gamo, y eso son prevalencias. Y incidencia de bovino, porque como el bovino se está testando todos los años, pues esto está quitando un 9% de positivos todos los años, pero todos los años le vuelve a salir ese 9% mantenido. Bueno, llega del 18 al 6. Es un 9%. Sí. ¿Tenéis datos de esto mismo en zonas donde hay grandes depredadores? Es que porque en Doñana hay grandes depredadores. Lo voy a dejar como una reflexión que no hay, lamentablemente no hay evidencia científica, pero es algo que lo está pidiendo a gritos. Ahora lo comentamos. Entiendo que ese 9% de vacas de positivo en vacas es positivo a la prueba de tuberculina, no a cultivo. Este es positivo a intradermo. Sí, a cultivo de este 9% en Doñana se debe de estar quedando en torno al 5 o 6%. Es muy alto, porque sí, en Doñana sí que es uno de los sitios que en matadero encuentran lesiones. Porque además no se sanean todos los años todas las vacas. La vaca marismeña de Doñana tiene unas características de manejo que la mayoría de las veces no entran todas en las mangas de manejo y no se están testando cada año. Y una última pregunta. Sí. ¿En el agua cuánto era el porcentaje? En agua un 10%. Y también muestreamos el barro típico de las bañas de jabalí y ahí salían en 50%. Que eso es una barbaridad auténtica. Esos datos están publicados todos, o sea que los puedes mencionar sin ningún problema. Bueno, nada, para explicar estos factores de riesgo espacial, mediante los modelitos que estábamos viendo de los vuelos no tripulados, pues nos salió una evidencia de que la abundancia local de ciervo y de ganado explicaban esas altas proporciones, a falta de conocer la del jabalí, porque el jabalí no pudimos verlo con los vuelos no tripulados debido a su actividad crepuscular y nocturna. ¿Vale? Y otro de los factores más importantes que nos salía para explicar estas altas prevalencias era la baja densidad de puntos de agua. Es decir, en las zonas del parque donde tenemos menos zacallones, que los zacallones ellos lo llaman a los puntos de agua que crean los ganaderos para el ganado, eran las más problemáticas. Esto obviamente está relacionado con los estudios anteriores y tiene importantes implicaciones sanitarias en ganadería. Respecto a los métodos moleculares no nos vamos a centrar, nos saltamos y pasamos a las opciones de control, que prácticamente las voy a mencionar. Ya hemos visto la situación epidemiológica, los patrones de interacción y vamos a ver qué podemos hacer como control y prevención. Bueno, en primer lugar me gustaría incidir en que la tuberculosis tiene solución, no hay que desanimarse, pero sí que es verdad que se necesita coordinar con el sector de la administración, con los cazadores, que esto a quien se lo diga es un poco raro, porque los cazadores dicen, ¿y a mí qué me importa la tuberculosis?
Bueno, pues un estudio que este porcentaje sí que no lo podéis dar porque no está publicado definitivamente, pero se mueren el 30% de jabalí en el sur de España debido a tuberculosis. O sea, yo no sé para los cazadores que estén criando jabalí para después las monterías si le va a hacer gracia este dato, pero el 30% de jabalí es una burrada. Y bueno, por supuesto el sector ganadero, que hay que creer en los programas de erradicación y bueno, se pueden realizar mejoras de bioseguridad, como vamos a ver en las explotaciones intensivas. Entonces, el control de la infección compartida en los reservorios silvestres, después de todo lo que hemos visto, tiene que llevarse a cabo sin lugar a dudas. Una de las opciones que tenemos podrían ser la vacunación del reservorio. Actualmente hay un proyecto en marcha que está dando muy buen resultado de vacunación de jabalí ahora mismo en fincas experimentales. Lleva 4 años y ya se está viendo una bajada muy notable de la prevalencia, pero bueno, esto es una medida a seguir explorando. Por supuesto, el control de las poblaciones reservorios silvestres, tanto con la eliminación selectiva como la no selectiva, o la prohibición de la suplementación alimentaria, que esta es una medida particular que le ha ido muy bien a Estados Unidos. De hecho, en Michigan tenían unos problemas bestiales con el ciervo de cola blanca, dejaron de suplementar, redujeron drásticamente las densidades y ahora lo están notando en las incidencias en bovinos. O en la parte en la que me voy a centrar muy rápidamente, que sería la prevención en la interacción entre reservorios silvestres y ganado. Idealmente, varias de estas herramientas deberían de ser integradas conjuntamente. Y también es importante la vigilancia sanitaria para medir los efectos de intervención o de la ausencia de intervención, porque algunas de las opciones pasan por la zonificación, que podrían ser asumir el problema en alguna zona y convivir con él. Medidas como el vallado, la gestión de los recursos, los traslados y los residuos de caza pueden ser mejoras que ayuden a incrementar bioseguridad en las explotaciones. Esto es curioso porque gran parte de los ganaderos del sur además tienen cotos cinegéticos, es decir, a la vez que le echan de comer a las vacas, le echan de comer a los ciervos y a los jabalíes. O sea, este tipo de cosas ocurren y a veces yo creo que hay que elegir si es de una cosa o si es de la otra, pero por cuestiones sanitarias, ecológicas y de puramente producción no se puede tener todo. Pero eso sería una alternativa que estoy pensando. Si al ganado le hacen los abrevaderos que no pueden tener acceso a la fauna silvestre, sí se podría hacer así, ¿no? Estamos en el último estudio. ¿Qué te voy a poner? Perdón. Entonces este fue un estudio para probar exactamente lo que has dicho, Jesús. Probar barreras selectivas en prevenir la interacción entre hospedadores. Bueno, tras lo que hemos visto de que la tuberculosis es endémica en ciervo, gamo y jabalí, en que se sugiere transmisión indirecta al ganado y que el solapamiento espacial es muy elevado en los puntos de agua durante el verano, nos propusimos ver si las barreras podrían ser una alternativa para frenar de alguna forma esta interacción. ¿Vale? Entonces hicimos un estudio en una explotación de ganado bovino de Ciudad Real, en el Valle de Alcudia, que es un coto de caza mayor con abundancias medias, cada vez coto de caza mayor con abundancias medias de ciervo, corzo y jabalí. ¿Vale? Esta explotación tenía una incidencia media mantenida de tuberculosis en bovinos del 7,5% anual. ¿Vale? De hecho, fue el ganadero el que se puso en contacto con nosotros. El seguimiento se realizó mediante cámaras de fototrampeo en los puntos de agua de la finca, para cuantificar las interacciones y también para cuantificar el efecto de la intervención. La intervención consistió en destinar 3 de los puntos de agua que tenía la explotación para ganado doméstico y los otros 3 para ungulados silvestres. ¿Vale? Los 3 puntos destinados a ganado se le colocó una valla perimetral de 2,5 metros de altura y una puerta específica para ganado. Esta puerta tenía unos cepillos a ambos laterales que incita al rascado a las vacas
y permite la apertura de la puerta para cerrarse tras varios segundos. Esto obviamente tenía un proceso de aprendizaje, y es que estuvo una semana sin puerta para que las vacas supiesen por dónde tenían que entrar y salir, otra semana con la puerta oscilante, para la tercera semana cerrar el mecanismo y que tuviesen que activamente abrir las puertas. Respecto a los 3 puntos de agua destinados a ungulados silvestres, únicamente le colocamos una valla perimetral de 1,2 metros de altura, de forma que los ciervos y los corzos podían saltar fácilmente y los jabalíes pasar por debajo, ¿vale? Bueno, como resultado, vimos que el 70% del ganado aprendieron a entrar activamente tras 2 semanas. El otro 30% no aprendió activamente, pero lo que hacían era seguir a las que abrían las puertas, simplemente. Como vemos en este vídeo, a ver si funciona. Vale, aquí tenemos un toro abriendo la puerta de la forma más natural. ¿Has visto? Mira cómo este va. ¿Y la otra? De hecho, los toros aprendieron prácticamente en el primer día de activar las puertas, seguramente porque tienen mayor comportamiento de rascado. De hecho, es algo que se utiliza, es bastante común para utilizarlo en ganaderías de lidia para desparasitarlo. Bueno, respecto a los resultados en la prevención, vimos que el ganado seguía entrando en los puntos de agua destinados para ello, mientras que se logró una efectividad del 100% en prevenir el acceso de las vacas a los puntos que destinamos para fauna silvestre, mientras que la fauna silvestre siguió entrando en sus puntos de agua. De esta forma logramos una segregación completa en los puntos que consideramos de riesgo de transmisión. Para cuantificar el efecto en sanidad, vimos que tras realizar este tipo de medidas, se redujo la incidencia de tuberculosis en ganado bovino comparado con todas las fincas de alrededor. Esto la verdad es que para nosotros fue un resultado absolutamente extraordinario, primero porque le dimos una gran alegría al ganadero y segundo porque conseguimos una reducción significativa de positivos a tuberculosis tras esta intervención. ¿Qué porcentaje bajó? Pues bajó de un 7,5% a un 1,8%. Es decir, le salió una vaca en el siguiente control. ¿Vale? Estos resultados concuerdan con lo que habíamos visto del elevado riesgo de transmisión descrito en estos puntos de agua. En base a todo lo que hemos visto, también proponemos una serie de medidas complementarias, ya os digo, principalmente encaminadas a las fincas del centro y sur peninsular, que podrían ser la dispersión, ampliación o eliminación de las charcas de menor tamaño con mayor riesgo de interacción con ungulados silvestres. En segundo lugar, la zonificación o separación de las especies domésticas de áreas intensamente utilizadas por fauna silvestre. Por ejemplo, esas áreas más oscuras que veíamos en el Parque Nacional de Doñana, que es una línea norte-sur, que es el ecotono, lo llaman la vera, y es justamente el límite entre el matorral denso y la marisma de Doñana, y ahí es donde se concentran absolutamente todos los ungulados. O por ejemplo en el Valle de Alcudia, que Jesús lo conoce bien, entre la sierra, la zona de matorral, y los llanos, son zonas que confluyen tanto fauna silvestre como ganado, y ahí es donde hay que prestar especial atención. La tercera medida sería aumentar el esfuerzo de eliminación de ungulados caquésticos o moribundos, que para nosotros son superexcretores de micobacterias, que tienden a tener lesiones generalizadas y que suelen campear en explotaciones ganaderas. Este tipo de animales podría tener unas condiciones desproporcionadas a la hora de transmitir tuberculosis. Es decir, ese 30% de jabalíes que muere debido a tuberculosis se pueden tirar hasta 3 años excretando micobacterias y contaminando absolutamente todo el medio. Quizá en esta medida es donde el lobo podría hacer un papel importante. Y por supuesto, realizar una gestión ganadera inteligente, es decir, evitar la interacción espaciotemporal de las especies más susceptibles.
en algunos casos se podría hacer un uso estratégico del ganado equino en las zonas con mayor interacción, ya que el caballo no tiene ninguna repercusión epidemiológica con esta enfermedad. De cualquier forma, la eficacia de estas medidas de bioseguridad dependerán de cada patógeno, de cada escenario epidemiológico, y en cualquier caso deberían de ser evaluadas científicamente. Esto nos lleva a realizar programas específicos de bioseguridad, como realizaron en Michigan, para frenar las interacciones del ciervo de cola blanca con el ganado, o como actualmente se viene haciendo en las provincias de Córdoba, Ciudad Real y Cáceres, con un convenio con COVAP y con Asaja, para intentar frenar esta interacción y como parte de la transferencia de conocimiento de estos estudios. Bueno, para terminar solamente quería recalcar que es verdad que el papel del lobo como policía sanitaria, eliminando las presas preferentemente enfermas, no está demostrado científicamente, pero sí que se sabe que el lobo es un gran regulador de poblaciones de ungulados, como se ha demostrado en Canadá, en Rusia y en el norte de Europa. Y bueno, viendo el mapa de distribución actual del lobo y el mapa de tuberculosis en ganado, pues da para preguntárselo. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta? Antes de pasar a la siguiente, sigue. José, Sí. una pregunta. Dime. Una pregunta así un poco. ¿Quién mata más vacas? ¿El lobo o el jabalí? Buena pregunta, Yo, sinceramente, te diría que el jabalí sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El O sea, ahora jabalí mismo- ganado mata muchísimas más vacas que el lobo. Piensa que ahora mismo se están matando el 1,5% de la cabaña española al año. O sea, ¿recuerdas por la mañana cuando hablamos del tema del lobo y decíamos los ganaderos? Es el quinto o el sexto problema que Eso es. podríamos poner. Eso es. El séptimo, me dice. Sí, es verdad que en estas zonas no soy consciente de cuáles son las problemáticas reales de los ganaderos, pero yo sé que en la zona de Extremadura, Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha, hoy por hoy andan de cabeza con esta enfermedad. En Extremadura, Andalucía y Ciudad Real, Córdoba y todo eso, mata más una mosca que muchos lobos. Sí. Y las miases que se preparan allá. Sí, totalmente. Ya acabamos por mañana de buenas prácticas. Las prácticas abusivas, no sé, sobre pastoreo, tal y cual, pues se dan también infecciones. Sí, también viene dado por otro tipo de problemas, y es que son animales que muchas veces llegan al final del verano muy al límite. Y para lo de las aves de la mosca, a mí me ha sorprendido gratamente, habéis dicho, pero hay otra cosa que ya está intentada desde hace muchos siglos, que es la transhumancia. La transhumancia sería un factor esencial para la conservación de la finca y para la conservación de una cabaña ganadera sanitariamente equilibrada. Totalmente de acuerdo. Lo hemos estado hablando en la comida, que una de las medidas que podrían ser muy buenas a implementar sería, oye, pues si tenemos tanto riesgo de infección en charcas durante el verano, vamos a sacar nuestros animales de la zona de riesgo de infección durante esa época, que además no queda comida. Y el problema que tenemos hoy, que es un problema real, no es que no te beneficie, es que encima tienes problemas para poder salir a un CEA sucio, como llaman ellos. O sea, sanitariamente, aquí hay una normativa que es transversal, que no puedes pasar bajo ningún pretexto. O sea, pueden llevar a vacunar a un tío porque le hayan salido dos animales de tuberculina, sin medidas además. Sí, no puede mover absolutamente nada. No, José, tengo otra pregunta para ti. ¿Podrías decirme si hay un problema de consumo al consumir carne infectada de tuberculosis por los humanos? Me explico.
un ternero, más o menos, pasa un proceso de cocción, pisado, como lo queramos llamar, pero en un animal como el jabalí, por ejemplo, que parte de él se consume en chorritos, cecina o jamón, no lleva ningún precocinado. Es carne cruda, sin más. Bueno, hay dos cosas ahí, y es que la tuberculosis que afecta a los ungulados es una especie, es Mycobacterium bovis. La que afecta a humanos principalmente es Mycobacterium tuberculosis, ¿vale? Son dos especies diferentes. Es verdad que Mycobacterium bovis es capaz de provocar enfermedad en humanos en situaciones muy particulares, que viene a ser siendo enfermos de SIDA. Es decir, hay que estar muy inmunodeprimidos para contagiarse. De cualquier forma, es una infección de carácter zoonótico. Es verdad que puede contagiar a humanos. La casuística en España, con la cantidad de estos productos que se comen, no llega al 0,01%, o sea, es mínimo. ¿Qué ocurre con las carnes que me estás diciendo? Es que el propio tratamiento de salar el jamón, todo lo que tiene los chorizos, en el propio tratamiento que se le deja de desecar y demás, es capaz de matar a la bacteria. En realidad la bacteria se pensaba que era una infección por contacto directo, porque es muy sensible a las condiciones ambientales. De hecho, nosotros tenemos que decir que hemos detectado ADN, pero no hemos sido capaces de cultivar las bacterias de esas charcas, ¿vale? Que es una cosa que hay que decirlo claramente, y es que el ADN está, que es verdad que si está el ADN, lo más probable es que sí que esté viva, pero es muy difícil de aislar, y de cualquier forma es una bacteria muy sensible a casi cualquier cambio. Ahí no estoy de todo de acuerdo contigo. Mira, te explico. En la zona norte de León hay una zona que es la zona del Riaño. Sí. Hay un problema brutal con la tuberculosis. Bueno, hemos hablado más Sí. es un tema brutal, porque digamos que es fácil en Andalucía o Extremadura saber dónde la transmisión es en la charca, donde todos los animales van 2 veces al día. Aquí es donde es la transmisión al 90%, digamos. Pero en el norte no, porque no hay charca. O sea, que hay ríos, regueros, o la abundancia de agua pueden beber en 1000 sitios. No pueden coincidir, o no deben de coincidir, pero sí tienen que coincidir en los pastos. Y en los pastos es donde tiene que estar la transmisión. Sí, que además... Perdona, José, una de las cosas que tenemos en el norte, que teníamos alguna duda, eran los puntos de sal. Aquí al ganado bovino se le ponen bolas de sal, porque lo necesita. Es algo que allí en tu zona no necesita, pero aquí la necesita. Entonces todos los animales van a ese punto. Se les llegó a quitar y a ponerlas solo esos puntos durante el día. Y siguió transmitiéndose la enfermedad sin problema ninguno. O sea, quiero decir que la enfermedad se transmitía a través de los pastos y se sigue transmitiendo. Pero mira, te digo esto